Reporte e investigación de incidentes y accidentes laborales. Objetivos. El presente curso tendrá por objetivos capacitar a cada uno de ustedes para que puedan participar en la investigación de los incidentes y de los accidentes, de forma que podamos tener a esta herramienta como una competencia para llevar a buen término un proceso de investigación, participando en este proceso con efectividad, con la finalidad de hallar las verdaderas causas o la causa raíz de un accidente. Los participantes serán capaces de identificar las condiciones latentes y las fallas activas dentro de la organización. No olvide que un accidente sucede porque, entre otras cosas, fallan algunos aspectos del sistema de gestión de seguridad y se activan con el acto subestándar o la condición subestándar. También tenemos el objetivo de comprender la importancia del reporte de la investigación de los accidentes, incidentes peligrosos y accidentes. Es importante reportar todos los eventos, puesto que dentro de ellos existe valiosa información para poder hacer la gestión preventiva. Y vamos a reconocer los conceptos de la investigación de los accidentes, que es un incidente peligroso, un accidente, cuando es un accidente leve, un accidente con tiempo perdido, etc. Luego vamos a reconocer la metodología de la investigación de los incidentes y comprender la importancia de establecer las recomendaciones para poder corregir las defensas ausentes o fallidas o los factores organizacionales que hemos identificado con la finalidad de evitar la recurrencia o que se repita este evento. Por supuesto que no queremos que un escenario de trabajo sea un escenario de accidente o de enfermedad ocupacional. Todos vamos o subimos a la mina con la finalidad de dar nuestro aporte profesional. Sin embargo, no aceptamos en la minería de clase mundial o en la minería de hoy que hayan accidentes o que las personas pierdan alguna función fisiológica o pierdan la aptitud para el trabajo a causa de algo que se pudo haber controlado mediante una gestión de ir implementando, comprando, vigorizando procedimientos o formas de trabajo más efectivas que signifiquen menor riesgo. El contenido que vamos a ver ahora son las definiciones, la investigación de los accidentes, la metodología de investigación de los accidentes, los pasos de la investigación, la determinación de las medidas de control y cómo se hace el informe de la investigación. Definiciones. Incidente o cuasi accidente es el suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo en el que la persona o personas afectadas no sufren lesiones corporales. Por ejemplo, un ejemplo clásico, ¿no? Si estamos en la pala y cae un pin al costado nuestro, es un incidente, puesto que no nos ha lesionado, ¿no? Sin embargo, en otras condiciones, en otras circunstancias muy similares, podría causarnos un accidente y de mucha gravedad, ¿no? Es por eso que es significativo, es importante realizar el reporte en primer lugar para poder hacer la investigación. Y toda persona que reporta debe ser bienvenido, debe ser apreciado esto, o sea, debe ser algo positivo, proactivo, y eso no nos hemos cansado de decir. Y acá un llamado a la supervisión. No, la supervisión tiene que comprender que si un trabajador está reportando un caso de accidente, no quiere decir que, digamos, es un descuidado, que es una persona que no está trabajando bien, etcétera. Muy por el contrario, puede ser que el caso de accidente ha ocurrido por cosas que no están en el dominio del trabajador, pero sí en el sistema del trabajo, en la infraestructura, en la locación, etcétera. Si algo se estuvo quemando, si algo reventó, algo, pero no le afectó al trabajador, en otra situación similar podría sí afectarlo y con esto pues todas las consecuencias que sabemos, ¿no? En ese sentido, apreciamos, vamos a promover que las personas reporten los cuasi accidentes.
¿Qué debemos investigar? De acuerdo al triángulo de Frank Bird, ¿no? Existe una proporción por cada 600 casi accidentes, tenemos 30 accidentes leves o menores, 10 accidentes mayores o incapacitantes y un accidente fatal. Si nosotros empezamos a investigar y reportar y estudiar más casi accidentes, esto va a disminuir, ¿no? Estos 600 va a disminuir estos 30, disminuye este accidente incapacitante y va a desaparecer la posibilidad de una fatalidad, ¿no? Es decir, vamos a tomar control de los factores de riesgo, o sea, de lo que está mal, de lo que está yendo mal, pues, de lo que está, de lo que está mal procedimentado, si estamos erradicando prácticas inseguras de trabajo, etcétera, entonces le estamos cerrando la puerta al accidente, ¿no? Y también en la parte inferior tenemos los reportes de condiciones inseguras y de actos inseguros, ¿no? Que son muchos. Y si nosotros trabajamos debajo inclusive de la reportabilidad de los cuasi accidentes y reportamos todo, tanto los actos subestándar, los evaluamos, teniendo en cuenta el por qué, hacemos esa metodología. Una persona subió una escalera llevando, digamos, una pistola neumática o una moladora. ¿Por qué lo hace? Porque no tiene alternativa. ¿Por qué? Porque no fue capacitado. ¿Por qué? Porque no se cumplió el programa de capacitación. ¿Por qué? Porque no comprendió la capacitación. ¿Por qué? Porque, etcétera. Entonces, vamos a revisar el proceso, ¿no? Y lo que vamos a encontrar es precisamente la causa raíz, que es donde tenemos que trabajar, ¿no? Si algo no se ha comprendido, etcétera. O puede ser que hay una preocupación. Es decir, tenemos que escudriñar o tenemos que escarbar en las causas que están propiciando inclusive este acto subestándar o condición subestándar, ¿no? El accidente de trabajo está un suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también un accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera de lugar y horas de trabajo. En esta parte quisiera, por favor, ofrecer las disculpas del caso con la fotografía que estoy mostrando. Sé que nuestro compañero sigue trabajando todavía en la empresa, sin embargo, vamos a, entre comillas, a aprovechar esta situación, no con un señalamiento, porque a nadie le gusta que lo señalen cuando alguien por alguna causa ha tenido un accidente. Eh, Sucedió, sí, pues, ¿no? Pero también se generó un aprendizaje. He conocido personalmente a este compañero trabajador y lo he visto pues mucho más maduro en el ámbito de la seguridad. Entonces, el accidente de trabajo es aquel suceso pues que nos puede producir esa lesión orgánica, esa disfuncionalidad para poder ejercer algún trabajo que nos puede causar la invalidez o la muerte. Y también fuera del área de trabajo, del horario de trabajo, puede suscitarse por órdenes del empleador, ¿no? Eh, y también, digamos, fuera de la locación, ¿no? Es decir, si alguien si ha terminado de trabajar a las 7 de la noche y le han dicho, oye, ¿sabe qué? Quiero acomodar unas llantas, ¿no? 7:30, etcétera, acompáñame, pues, causita, etcétera, el supervisor, y lo acompañas y hay una orden ahí, ¿no? Eh, y también se considera un accidente de trabajo, ¿no? Y vamos a ver que el nuevo decreto supremo 024-023 indica que inclusive cuando uno accede al lugar de trabajo con unidades móviles que provee el empleador, es un accidente de trabajo. Pero más no si tú estás saliendo de tu casa con un taxi al terminal. Eso no, porque eso no es una situación controlada.
El incidente peligroso y o situación de emergencia es un nuevo concepto que aparece, ¿no? Es todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones y enfermedades graves con invalidez total y permanente. A ver, todo esto se los voy a resumir en lo siguiente, con un ejemplo, ¿ya? Aquí hay mucho texto que les podría decir. ¿Qué es un incidente peligroso? Es aquel cuasi accidente, porque no debe haber ninguna persona dañada, eh, pero que en otras condiciones pudo haber conducido a un accidente catastrófico, pero no dañó a nadie. La fotografía que están viendo ahí es del deslizamiento de todo un talud del Tajo Minero que sucedió en Canadá. Entonces, todo eso se cae, tapa equipos, etcétera, pero ni un muerto, ni un lesionado, ni una persona herida. Ese es un incidente peligroso. ¿Es un cuasi accidente? Sí, ¿por qué? Porque no hay ningún fallecido, ningún afectado. ¿Y eso se reporta? Sí. Y para el ministerio, eso es de tanta gravedad como si hubiese ocurrido varias muertes, ¿no? Porque en otras circunstancias hubiera ocurrido varias muertes. Bueno, por ejemplo, en Antamina, ¿no? Lo que pasó. No sé si ustedes saben que ahí en los W, en la habitación de los workers, antiguamente, o en los WE, WZ, al costado había un complejo deportivo antiguo. Y ahí había un pabellón que le decían Santa Mónica. No sé si se acuerdan ustedes, de 3 pisos, debajo del ex comedor, del antiguo comedor. Ese pabellón lo sacaron, lo retiraron por motivo de que iba a haber un botadero en la parte de arriba y se cayó un camión. Se cayó un camión CAT y el camión estuvo con las llantas hacia arriba. ¿Y dónde llegó a parar? Precisamente donde meses antes, se había retirado ese pabellón. ¿Y qué hubiera pasado si en otras condiciones hubiese permanecido ese camión? Porque ese accidente sucedió en la madrugada. Entonces, obviamente que ahí, digamos, casi a un centenar de personas hubiesen fallecido, ¿no? Entonces, y no fallecieron. Entonces, ese es un incidente peligroso que el Ministerio de Trabajo dice se debe investigar, o sea, tiene alto potencial de daño, ¿no? Entonces, eh, esto es importante que ustedes lo conozcan, ¿no? La investigación de incidentes peligrosos y accidentes de trabajo es un proceso de identificación, recopilación, evaluación de factores, elementos, circunstancias. ¿Qué hacía la persona ahí? Eh, los puntos críticos, qué se rompió, por qué se rompió, que conducen a determinar las causas, ¿no?, de los incidentes peligrosos y también las enfermedades ocupacionales, ¿no? Tal información será utilizada para tomar acciones correctivas y prevenir la ocurrencia. La tipificación de accidentes en el sector minero y puntualmente en Antamina, hay accidentes con daño personal y otros sin daño, ¿no?, a la persona. Tenemos el accidente mortal, que no es necesario explicarlo, pues, ¿no? El accidente con tiempo perdido o famoso ATP, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay por lo menos un día de descanso, ya es un ATP. El accidente con atención médica que, y el accidente con primeros auxilios. ¿Qué es lo que diferencia el accidente con primeros auxilios del accidente con atención médica? Ambos son parecidos, porque en el accidente con primeros auxilios y con atención médica, el trabajador inmediatamente se reincorpora o al día siguiente se reincorpora a su trabajo, o sea, no tiene descanso médico. Lo que pasa es que en primeros auxilios hay una atención de tópico, ¿no? No hay un tratamiento. Es decir, uno va por una contusión, etcétera, y ahí queda. Pero con atención médica, sí vuelves a tu trabajo, pero hay una atención médica. En otras palabras, hay una receta. Y tú tienes, digamos, otra cita más, vienes después de 3 días, etcétera.
Ese es un accidente con atención médica. Y también con atención médica es que puedes seguir desempeñándote, quizá en el almacén o ya no en el puesto de trabajo, pero no bajas, pues, no tienes descanso médico. En el cambio, con el accidente de tiempo perdido, sí tienes que bajar, ¿no? Agarras tu bus y bueno, con una papeleta, etcétera, ustedes conocen qué es. Y otros accidentes son los accidentes con daño a la propiedad, como son los choques, volcaduras, y el accidente ambiental, ¿no? O sea, un derrame, eh, etcétera. Bueno, el accidente fatal es un accidente, digamos que el Ministerio de Trabajo pues te dice que su reporte tiene que ser dentro de las 24 horas, ¿no? Y la investigación del accidente tiene que entregarse dentro de los 10 días calendario. Y para la investigación del accidente tiene que intervenir el Comité de Seguridad. Ese tratamiento ya no es solamente de la empresa minera que dice, ¿sabe qué? Yo lo investigo, sino que ya hay otros elementos. Y también si revisan la norma, si hay dos accidentes mortales bajo similares causas, etcétera, inclusive hay una posibilidad digamos, de fiscalización y posterior cierre de la unidad minera. Entonces, todas esas cosas, pero desde ya un accidente fatal, pues imagínense, una persona y toda su familia, nadie quisiera, no obstante que se da por los factores de riesgo que son altos, ¿no? O sea, riesgo alto implica eh, riesgo de perder la vida, ¿no? Y para eso sus controles tienen que ser los más exigentes. ¿Por quién? Por uno mismo, pues. Y ustedes han escuchado hablar de barreras duras y barreras débiles, ¿no? Y hay barreras débiles que tenemos que hacerlo barreras duras, ¿no? Y yo les enseñaba eso cuando estaban también ustedes. O sea, ¿cómo endurecemos la barrera débil? Por ejemplo, si tenemos un vigía de fuego, el vigía de fuego no debe dejar pasar a nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque es una autoridad ahí dentro del trabajo en caliente. Trabajo en altura, usted no puede estar pues, colgándose, estar colocando parte de un andamio en una llanta, etcétera. O sea, usted tiene que estar vigilante de las condiciones que va a poner para poder trabajar, porque está en juego su vida. Si el análisis de riesgo le está diciendo que es rojo y está de por medio de su vida, entonces yo no podría estar, digamos, colocándome, haciendo unas inspecciones superficiales, llenando el checklist por llenar, etcétera. Entonces eso ya depende de ustedes. ¿Para qué investigamos los accidentes? Para aprovechar la experiencia como una oportunidad de aprendizaje. Y los accidentes vuelven a suceder. Y ustedes se han dado cuenta. Y les demuestro así claramente. En el mismo área donde han estado ustedes, el año 2012 se accidentó una persona poniendo su ropa de cuero en el bus de transporte, cuando esa vez era Petroceros. Los que han trabajado en Petroceros conocen eso. ¿Y qué pasó? De que había una puerta de 3 tiempos. Al final, la chapa de esa puerta le agarra la mano a un trabajador. Y lastimosamente, tengo que decir, cuando estuve yo, ahí como supervisor de entrenamiento de ustedes, volvió a pasar eso. Yo me sentí mal. Y volvió a pasar con un moreno que nuevamente coloca sus CPPs y ¡pam! Se agarra la mano. Entonces, también tengo responsabilidad en decir, ¿por qué no documentamos eso, no? ¿O por qué no fue parte de la inducción? Todos los accidentes que ya han ocurrido en el área de soldadura. Y eso se le llama capitalizar el aprendizaje. Y deberíamos tener un backup o deberíamos tener un catálogo de lecciones aprendidas, ¿no? Y como esta capacitación lo reciben tanto desde la residencia, los supervisores, acá hay una tarea que hacer. Y en realidad lo tenemos que tocar, ¿no? Todos somos responsables, tal y como lo estoy manifestando también yo. La investigación de accidentes también se realiza para establecer las medidas correctivas, ya que el riesgo descontrolado está latente. Claro que sí. Si nosotros
no investigamos bien un accidente, lo dejamos en forma libre, lo que vamos a tener es que esas condiciones amenazantes que propiciaron el accidente, que están escondidas y que no hemos llegado a investigarlas, van a estar ahí y pueden propiciar otro accidente, y quizá más grave, ¿no? Y para descubrir los factores que lo propiciaron, por supuesto, ¿no? No todo es capacitación, ¿ah? Porque muchos dicen, sí, que estaba mal capacitado y es el error del trabajador. Hay que ver diferentes aspectos, ¿no? Puede ser tiempo de vida de la herramienta, puede ser una supervisión que tal vez es muy permisible, ¿no? Mm, o tal vez no se activa pues la política disciplinaria, ¿no? Con esto no me vayan a odiar, ¿eh? Pero a veces pues se tiene que aprender también con, digamos, con, con algunas medidas, ¿no? Porque hay personas que ya saben que deben colocarse la careta para hacer la careta facial, para hacer el esmerilado, y una chiquita nomás dice, ¿no? Entonces no se sacan y con el visor, solamente la careta de soldar están esmerilando. Entonces, esas cosas, ya este año no debe haber, ¿no? No sé, sería pues decepcionante volver a Antamina como supervisor de seguridad y encontrar que esas viejas prácticas que hemos tenido estén pues nuevamente, ¿no? Entonces, desde acá les encargo. Todo es posible, ¿eh? En la vida todo es posible. Comprobar la eficacia de los métodos de seguridad, ¿no? O sea, si están o no están las herramientas, si la OPT se está haciendo bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la investigación de los accidentes, el ingeniero Víctor Pariona, desde la época de Héctor Espejo, que ya no está, todos decían, a ver, ¿cuántas OPT se han hecho? ¿Cuántas evaluaciones de continuas se han hecho? Entonces, todo eso, entonces, tras un accidente, a veces no hay. Entonces, la OPT es para revisar un procedimiento. Entonces, ¿cuántas veces el supervisor ha revisado? Entonces, en el momento del accidente, vas a tener que rendir cuenta. Y acá no solamente me estoy escuchando los trabajadores, sino también los supervisores. Y nosotros en Armado hemos tenido ese problema. Accidente, sí. Y a ver cuántos OPT se han hecho de trabajo. Ninguna. Por supuesto, por eso ha habido accidente. Todo eso tenemos que tener cuidado, porque en el ICANN todo eso sale. ¿Qué se investiga un accidente? No se buscan culpables, pues. Definitivamente no. A veces en el tiempo ni sabemos el nombre. Y también está mal que ustedes, dentro de la historia de los accidentes, estén diciendo, oh, el fulano se ha accidentado, Mengano se ha accidentado. ¿Te acuerdas del corte de la plancha? Sí. ¿Te acuerdas de esto? Sí. No debemos señalar. A ver, póngase en un lugar de una persona que se ha accidentado. Yo también en Armados he tenido un accidente siendo, digamos, ingeniero de seguridad. Pero no me gustaría que me estén señalando, oh, ¿y qué es ese accidente? No. Lo que nosotros tenemos que ver es cuáles han sido los hechos. O sea, ¿qué falló? Y es toda una cadena de cosas que se han ido alineando para que ocurra un accidente. ¿Estamos? Entonces, son inspecciones tal vez no bien hechas. Entonces, nosotros teníamos una escalera colgante que yo nunca lo vi. ¿Y por qué? Por no romper candado y por no entrar, digamos, a ver a fondo todos los containers, ¿no? Y que en un momento determinado sacaron esa escalera colgante, ¿no? Pero si hubiésemos sido más estrictos, en ese sentido hubiéramos identificado en qué condiciones están todas las cosas. Y el tema es cuestionar, ¿no? Decir, ¿esto realmente sirve? ¿No sirve? Y no porque tenga su cinta, quiere decir que está, cinta de color, quiere decir que está bien, ¿no? Inspecciones cruzadas. Y a veces cuando hacemos unas inspecciones y dice, no hay ninguna observación, estamos contentos. Falso, pues. Porque realmente deben existir cosas por levantar. Y no nos debe avergonzar el hecho de que no se encuentran observaciones, ¿no? La investigación procura ver qué se hizo mal, qué no se realizó, qué no se cumplió, en qué falló, con qué finalidad se van a implementar esas medidas correctoras, ¿no? ¿Estamos? Para que vuelva a ocurrir otro accidente. Y la obligación de los trabajadores, ustedes lo saben, es reportar todo incidente, suceso. Ustedes no tienen por qué pensarlo. Oye, ¿lo reporto o no lo reporto? O compadre, ¿qué dices? No, compadre, ¿sabe qué? No, esa no es la conducta proactiva. No es.
y tampoco la del supervisor de estar, entre comillas, fichando a algún trabajador porque ha reportado un accidente. Y un trabajador puede reportar un segundo accidente, un tercer accidente, un cuarto accidente. Es una persona proactiva. Entonces, y tenemos que tener esa cultura de premiar, no con cosas, sino de resaltar ese reporte de casi accidentes. Si no, yo no entiendo en qué estamos trabajando, pues. E inclusive ustedes tienen que darle pues, trabajo a sus supervisores de seguridad. Si tú estás reportando un incidente, entonces ahí va a haber una gestión del conocimiento. Entonces tu supervisor de seguridad tiene que estar investigando por qué pasó, qué ocurrió, qué nos está comprando, qué nos está implementando, qué es lo, qué es lo que, qué es lo que falta inspeccionar, tal vez un programa de mantenimiento no se está cumpliendo, etcétera. Es decir, ser más técnicos que enfocarnos en el hecho de que, oye, ¿quién fue? Etcétera, como unos chismosos, etcétera, ¿no? No, no al hecho de la persona, sino al hecho técnico y profesional, puntualmente. Y ahí empezamos a hacer la rueda de la mejora continua, ¿no? Planificar, hacer, verificar, actuar. Y cuando hablamos de la mejora continua, quiere decir que estamos aprovechando precisamente lo que hemos encontrado en las auditorías, en las inspecciones y en el reporte de locas y accidentes y estamos corrigiendo oportunamente. ¿Qué quiere decir a tiempo? Tal vez ese PP no aplica. Entonces, en el mercado ya existen otro tipo de respiradores, otro tipo, que tal vez su costo es menor y su funcionalidad es múltiple. Y tal vez podemos proteger más a las personas. Y ustedes en el área de soldadura están liderando, pues, porque ya no sabemos qué inventar para protegerlos a ustedes, ¿no? Entonces, y eso en base, digamos, a este cuidado que debemos tener, ¿no? Y reportes en forma inmediata, ¿no? Mm, Sobre los integrantes del equipo investigador, ustedes saben, y les voy a preguntar en el examen, que el supervisor de grupo de trabajo o el supervisor de línea no puede ser miembro del equipo investigador. Y algunos dicen, sí, no, Lucho, sí, pues sí, ¿por qué no discriminación? No, pues, porque él es el sujeto investigado. ¿Por qué? Porque cuando hay un accidente, o sea, ¿cómo se considera un grupo de trabajo completo? Es la cuadrilla de trabajadores o los soldadores y su supervisor. Y cuando se hace una investigación del accidente es, ¿qué órdenes se dio? ¿Cómo se efectuó la orden de trabajo? ¿Cuánto de personal se distribuyó? ¿Cuánto de tiempo se estimó? Etcétera. Y ahora no quiere decir que le estemos echando la culpa al supervisor, sino que dentro de la organización del trabajo quizá necesitemos más tiempo. Y eso puede ser, por ejemplo, algo que pueda causar digamos, la prisa. Por ejemplo, en mantenimiento mecánico mina, para un PM, en las épocas que estuve con ustedes en Antamina, se hacía en 3 días, después en 2, después vino Six Sigma y ahora se hace en 12 horas. Entonces, 12 horas, entonces puede haber todo tipo de programas que puede decir, hazlo en 6 horas, ¿no? Pero 6 horas, ¿cómo? Corriendo. Entonces, eso no, eso es un factor organizacional. Entonces, más preocupados por la producción, más preocupados por, digamos, eh, por la disminución de tiempos, productividad, efectividad, eficacia, etcétera, en mayor exposición. Bueno. Entonces, eso se tiene que estudiar, se tiene que ver, ¿no? Bueno, entonces, los integrantes del equipo de investigación no deben estar en situación de potencial conflicto, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo le tengo cólera a Lucho Guaitán, entonces me toca investigar un accidente, y ya, entonces, wow, ya cayó sobre mis manos. No, no, no. Ni tampoco que pueda ser un familiar mío, etcétera, ¿no? Entonces, pues, se pierde la objetividad.
El investigador de un accidente debe tener dedicación exclusiva. Y ustedes han visto que hay personal de Antamina que en una investigación de accidente se queda, no baja. ¿Por qué? Porque eso no se puede delegar a otra persona, porque ya tiene conocimiento de lo que ha pasado, ¿no? Y no solamente supervisor, sino supervisor de área. Y esta responsabilidad no es delegable, ¿no? No quiere decir que, por ejemplo, Miguel Ceballos puede decir, ¿sabe qué? Lo completas tú, ¿no? Digamos, a Mateo Guaroto, etcétera. Y los miembros del equipo de investigador se deben nominar de acuerdo a sus competencias, idoneidad, experiencias, etcétera, ¿no? Pero hay un tema de salud ocupacional, alguien salió, digamos, contaminado, etcétera, o gaseado, entonces que suba el especialista de salud ocupacional, ¿no? O sea, el equipo debe ser multidisciplinario. El modelo de causalidad de pérdidas parte del accidente, que es el contacto con la energía o la sustancia. O sea, cada vez que nosotros nos accidentamos es porque hay un contacto con la energía. Y ustedes bien lo saben, con la energía eléctrica. Si algo te cae, la energía potencial. Si tú te caes, energía potencial también. Si se atrapa la mano, energía mecánica. Entonces, hay un choque, energía cinética. O sea, el contacto con la energía es el accidente. Y esa energía se convierte, digamos, en destrucción, ¿no? De tu dedo, de tu hueso, en la amputación de la mano, etcétera. No, Lucho, no me gusta que hables así. Así tiene que ser. Y aquí tenemos que hablar en frío. Y vamos a evaluar por qué ocurre eso, ¿no? Y hacemos la pregunta de los 5 porqués, ¿no? Para poder llegar aquí a las causas básicas. Las causas inmediatas, ustedes saben que son los actos y las condiciones subestándar. El acto subestándar es qué es lo que hizo, qué es lo que dejó de hacer el trabajador, qué es lo que desobedeció. O sea, sabía, el procedimiento le guiaba, le decía que iba a hacer de una forma determinada, pero no lo hizo así. ¿Por qué? Por el facilismo. ¿Por qué? Por querer hacerlo a su modo, por querer ganar tiempo. Y esas cosas ya les he hablado pues en capítulos anteriores bastante, ¿no? Actos subestándares, desobediencia a las normas. Y ustedes tienen también prisa, fatiga, frustración, que son cosas que ustedes pueden manejar, ¿no? Y las condiciones subestándar, las condiciones latentes, ¿no? Que ustedes se permiten trabajar con cables pelados, con derrames, con estructuras mal armadas, con andamios mal armados. Ya, pero una investigación de un accidente no se hace para identificar eso, ¿no? Y yo he tenido casos en los que, estando en alta mina, me dice, este, ingeniero, hemos hecho la investigación de un accidente. ¿Qué ocurrió? Que la persona se cayó por no tener los 3 puntos de apoyo. Oiga, ¿y has hecho toda una investigación para llegar a eso? Que es algo tan visible. Para eso no se hace una investigación de un accidente. La investigación de un accidente se hace para encontrar las causas subyacentes, o sea, las causas que están detrás de lo no visible. O sea, en una ocasión, en una empresa, no voy a decir su nombre pues, porque nos metemos en problemas, ustedes van a adivinar, había un trabajador que sacando las piedras de la llanta en un grifo, con una especie de cincel, se sacó la careta, ¿no? Se sacó la careta y le llegó una partícula al ojo y lo tuvieron que evacuar a Huaraz. Investigación del accidente, se sacó la careta, pero si eso ya se sabía. La investigación del accidente tuvo que ir a mayor profundidad. Y cuando se hizo la investigación, se dijo, ¿por qué se sacó la careta? Y así como tienen la careta para el coronavirus, que la careta la tienen con su plástico, la careta estaba así con plástico en anverso y reverso. Y que el supervisor de seguridad le había dicho que no lo saque porque se iba a rayar. Segundo, estaban los miembros del comité. ¿Por qué? A ver, vamos a ver los lentes. Porque el trabajador dijo que no le alumbraba bien. Entonces dijo, ¿sabe qué? Las linternas de casco son de 2 LEDs. Y nosotros hemos pedido de 7 LEDs. ¿Y desde cuándo han pedido? Su cuaderno de las reuniones.
Hemos pedido desde noviembre del año pasado, etcétera. Entonces, vamos a logística, llamemos a Lima. Entonces, ¿quién compró? Entonces, no, que la señorita dijo, creo que se llamaba Judith, la señorita administradora, y dijo, yo compro los EPPs. ¿Y con qué criterio, señorita? No, siempre compro así. O sea, no hay una especificación técnica, nada. No hay la necesidad. Entonces, no ha habido un flujo de información, ¿no? De comunicación del estudio del trabajo y sus necesidades versus las compras que están llegando. Entonces, eso es el ICAM, pues. Eso es la investigación de la causalidad de los accidentes, ¿no? Precisamente a ver, y eso no lo exime a que el trabajador se haya sacado la careta, sino que hay factores contribuyentes y hay factores determinantes, ¿no? Pero siempre tenemos que ir revisando, porque un accidente no nos va a dar solamente una causa, nos va a dar la causa administrativa, la causa conductual, nos va a dar la causa, digamos, de la supervisión, nos va a dar la causa de varios elementos donde hay que corregir. Y su solución también se va a dispersar para poder llegar a otro nivel de seguridad, ¿no? Y es así como se ha aprendido. Entonces, en las causas básicas están los factores personales y los factores de trabajo. Los factores personales están dados por la aptitud del trabajador en cuanto a su conocimiento, su experiencia, si el trabajador es muy nervioso, ansioso, etc. Y cuando hay una investigación de un accidente, eso se tiene que demostrar mediante una evaluación psicológica, etc. ¿No? O hay trabajadores que, que no trabajan a ritmo, ¿no? Hay trabajadores que les abruma mucho un tema emocional. Entonces, un trabajador de mina es un trabajador que es disciplinado, sabe cómo utilizar su celular, sabe cuándo, en qué momento está en riesgo, etc. Pero si hay un trabajador que no puede controlar eso, entonces emocionalmente es perturbable, etc. Todo eso pues tiene que verlo el área psicológica y está más que nada referido a los aspectos de reclutamiento. Es decir, en base a la evaluación del perfil de puesto versus las capacidades del trabajador. En una ocasión, yo cuando revisé el FR 043, había un trabajador que era mecánico, ¿no? Mecánico, pero él había agregado, y no estoy enseñando a que hagan esas cosas, había puesto mecánico eléctrico, ¿no? Y le dije, ¿por qué hiciste eso? Porque yo me comuniqué con el instituto donde estudió, ¿no? Lo llamé y tenía 2 sedes, en Trujillo y en Lima. Entonces me dijo, nosotros no tenemos la especialidad de mecánico eléctrico. O sea, si te metías a un trabajo de electricidad, lo hacías, porque así dice tu CV con truco, ¿no? Tu CV, y entonces se expone, ¿no? Entonces está mal. Y los factores de trabajo son pues demoras logísticas, falta de compras, herramientas, etcétera, ¿no? Y la falta de supervisión. Y cuando digo falta de supervisión no quiere decir que no esté la supervisión, ¿no? Sino que la supervisión a la vez está y no está. ¿Qué quiere decir? Que es una supervisión que, hola muchachos, ¿cómo están? Todo bien, y dije, bacán. Ah, ya, y me vuelvo. Y eso no es supervisión, pues. Supervisión es un cotejo. Supervisión es ir, intervenir, ver, cotejar si el procedimiento se está cumpliendo o no, si el bloqueo se está cumpliendo tal como exige el procedimiento. Si están realizando las personas, digamos, los roles que así se ha asignado, ¿no? Y no que el ayudante esté sobrepasando, digamos, esa responsabilidad de ayudante a estar haciendo actividades mayores, ¿no? Y comprometiéndose con los riesgos. ¿Dónde están soldando, no? Y cuando estaba trabajando con ustedes, me acuerdo que encontró seguridad a un trabajador que estaba
haciendo una soldadura encima de una caja de herramientas. Entonces, ¿qué pasó? Y lo tengo que decir, pues por algo soy su capacitador por años, porque he visto esas cosas, ¿no? Y estos son momentos de corregir. Entonces, ¿dónde está su líder de trabajo? Su supervisor. ¿Dónde está la observación preventiva que se debe tener? O permisos no llenados, o permisos mal llenados, etcétera, ¿no? Y lo otro es la falta de control, ¿no? Programas inadecuados, estándares inadecuados. Programas inadecuados quiere decir programas que no se cumplen, pues. Que hay un programa de inspecciones que se tiene que hacer semanal. Y no quisiera pensar que un supervisor, en lo último día, la última guardia y exigencia de la supervisión, esté llenando inspecciones, OPTs, etcétera, ¿no? Entonces, eso no está bien, pues. Eso es inobservancia, ¿no? Entonces, eso deberíamos tener en cuenta. Entonces, realmente, o los estándares también, ¿no? Que son inadecuados. ¿Por qué? Porque un estándar está, y si un estándar no se respeta, entonces estamos mal, ¿no? Porque las directivas no se cumplen, ¿no? Los estándares son lo que se espera de cada uno de ustedes. El estándar es que usted inspeccione sus EPPs. El estándar es que usted haga un IPC continuo antes de empezar el trabajo. El estándar es que el operador de la grúa inspeccione la grúa antes de iniciar el trabajo. Eso es lo mínimo esperado. Y ustedes lo hacen bien. Su índice de accidentabilidad es mínimo. Y eso los he felicitado siempre. Los factores y características del accidente son el tipo de lesión, ¿no? La parte del cuerpo afectado, la forma del accidente, el agente de la lesión o el mecanismo del accidente. Eso se tiene que estudiar. Cada vez que termine un año, se debe ver cuáles son los factores del accidente. Es decir, con qué se están lesionando las personas. Con amoladoras, se está lesionando con las escorias, se está lesionando digamos, con sustancias químicas. ¿Dónde está la mayor cantidad de casi accidentes? Con el puente grúa, entonces con las escaleras. ¿Cuál es la forma que toma el accidente? Eh, Caídas, actividades rutinarias, no rutinarias, y qué parte del cuerpo, ¿no? Eso se tiene que estudiar, se tiene que hacer una estadística, bueno. Manos, entonces, campaña de manos. Porque a veces, mire, yo allá en Antamina hacían una campaña de manos todos, y eran 42 empresas contratistas. Y todos, campaña de manos. Y yo le preguntaba, ¿cuántas lesiones tenías, por ejemplo, angorrajo, etcétera? ¿Cuántas lesiones tienes en manos? No, no exponemos las manos. ¿Y por qué estás haciendo campaña de manos? No, porque toda la mina está haciendo campaña de manos. Eso es algo insólito. Las campañas tienen que darse de acuerdo al factor de riesgo descontrolado que precisamente está causando los accidentes. En ese sentido, si tengo accidentes con herramientas de poder, entonces hago subir al especialista de Stanley, de Bosch, etcétera, para que nos enseñe a utilizar correctamente esos accidentes. Si tengo accidentes con personas nuevas, entonces hagamos pues un programa de liderazgo, etcétera, de acompañamiento para personas nuevas, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con qué tipo de lesión, agente o el mecanismo del accidente, o sea, cómo se está suscitando, ¿no? Y esto nos dice pues la ley 29783 y su reglamento, que completemos, ¿no? Cada vez que reportemos un accidente, ¿no? Sí, es como caídas de personas, caídas de objetos, derrumbes, atrapado con objetos, por movimientos rotativos, automáticos, temperaturas extremas, con corriente eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que falta? Con las tenazas, con los electrodos, con lanza térmica, con arcaír. Ustedes son los maestros en eso. En ese sentido, se tiene que estudiar
y se tiene que hacer estadística de eso. Y en los comités de seguridad precisamente tienen que ir registrando, viendo la tipología del accidente, cuál es el agente de la lesión. Se están accidentando con máquinas, con vehículos, etcétera, con planchas. Y todo. Entonces, los casi accidentes siempre están avisando. O sea, ¿dónde está el descontrol? Siempre la necesidad está diciendo, ¿no? Por dónde va. Y las charlas de seguridad precisamente tienen que ser de acuerdo a eso, de acuerdo a un reporte de un incidente anterior. Y no estar al día siguiente hablando del árbol de la felicidad, etcétera, de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, tiene que ser un estudio de qué es lo que pasó ayer a través del reporte de un incidente. Pero la persona que reporte el incidente o el casi accidente tiene que ser una persona a la cual se le tiene que respetar, pues, inclusive su, um, su anonimato, por así decirlo, ¿no? Porque imagínate, a una persona reporta un casi accidente y al día siguiente tienes 40 soldadores y le dices, a ver, ¿quién es el del accidente? El casi accidente, que explique su casi accidente. A ver, ponte tus zapatos del trabajador. Se va a sentir avergonzado, ni más va a reportar el casi accidente. Entonces, en ese sentido, pues hay que tomar esos criterios, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuál es el agente de la lesión, ¿no? Si es con poleas, o por ejemplo con los winches, con los tecles, señorita, ¿no? Puede ser con el winch. La metodología y técnicas de investigación de los accidentes. Hay diferentes metodologías. El árbol de causas, análisis Ichikawa, el más conocido, el ICA, ¿no? Para el accidente minero. El árbol de causas se trata de un diagrama que refleja la reconstrucción de la cadena de antecedentes del accidente, indicando las conexiones cronológicas y lógicas existentes entre ellos. Entonces, ahí se hace un estudio como de línea de tiempo para ver, digamos, qué cosas se han juntado, ¿no? ¿Estamos? Entonces, empezamos a ver nosotros, eh, empezamos a unir, digamos, ¿qué pasó? Hubo una condición insegura. Bien, ¿y el señor sabía de esa condición insegura? Sí. ¿Insistió trabajando? Sí. ¿Por qué? Porque no se inspeccionó. ¿Y por qué? Porque se tenía que entregar el trabajo, o botar la chamba, como dicen ustedes. Entonces, se tiene que ir anotando metódicamente, ¿no? Este gráfico nos indica de que debemos buscar la causa raíz. ¿Y por qué el término causa raíz? ¿Por qué? A ver, siempre utilizamos eso. Yo soy huancaíno, ¿no? Y nosotros a veces cortamos el pasto, le decimos, o podemos cortar una maleza, la cortamos con una hoz y después nuevamente crece. Y mi padre solía decir, tienes que sacar la raíz, hijo. Claro, si nosotros no investigamos bien un accidente y nosotros nos dedicamos solamente a quitar las hojas o a lo visible y hacemos como una acción colectiva, ya una capacitación en toma 2, etcétera, y ahí nomás quedó, la causa raíz va a quedar viva y se va a expresar no solamente en un accidente similar, sino en otro tipo de accidentes. Y llegar a la causa raíz es llegar a las causas básicas. Entonces, esas son causas que están propiciando precisamente el accidente, ¿no? De diferente forma. Y yo me atrevo a decir, por ejemplo, ¿por qué el trabajador es relajado y porque el supervisor pues, no está interactuando bien? Si el supervisor estaría... Mira, mis capacitaciones son controversiales y ustedes lo saben. Y es como un padre de familia. Si el padre de familia, por ejemplo, no revisa el cuaderno a sus hijos, ¿qué hace el hijo? No lo hace, no lo completa, etcétera, ¿no?
Pero si usted llega de su guardia y le dice, a ver, Juanito, tráeme tus cuadernos. No, papá, que tú estás cansado. No, tráeme tus cuadernos. Y le empieza a revisar. ¿No cree que para la próxima se ponga, digamos, más atento con ello? Entonces, los procedimientos de igual forma, ¿no? Los procedimientos tenemos que ir revisándolos, tenemos que ir chequeándolos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Hay causas de superficie, ¿no? Que son los derrames, herramientas rotas, pero ¿por qué se rompió esa herramienta? Ya, por ejemplo, una herramienta hechiza, ya. Una herramienta hechiza viene a ser una causa inmediata o una causa básica. ¿Qué dicen ustedes? A ver, un ceviche para el que me conteste. Una herramienta hechiza es una causa inmediata. ¿Por qué? Porque es una condición insegura o una condición subestándar. Inge, y entonces, ¿cuál sería la causa raíz? Entonces, ¿por qué se produce esa herramienta hechiza? No, porque no hay herramientas, Inge. ¿Y por qué no hay herramientas? No, porque esos tapones del motor de tracción del camión Komatsu no han traído de fábrica. ¿Y por qué no han traído de fábrica? No, porque cuando hacen la compra se han quedado en Chile, etcétera. ¿Y por qué no se hace esa gestión de que venga completo? Esta es la causa básica, ¿no? Esta es la causa básica. Y no solamente con ese dado, no sé si es pentagonal, hexagonal, que siempre se busca, o que ustedes le piden, ¿sabe qué? Hagan oye, causita, hazme una herramienta hechiza. Sino que deben haber en el mercado algunas otras soluciones. Bien, el diagrama de Ishikawa, en la investigación de los accidentes, nos habla precisamente de juntar ciertos aspectos o ciertas áreas de estudio, ¿no? Como procedimientos, personal, equipo, materiales, ¿no? Que han, digamos, fallado para que se ocurra un accidente de trabajo, ¿no? En el tema de personal, ya faltaba de atención, falta de concentración, prácticas deficientes, pues, una chiquita nomás, o la fatiga que podría ser, ¿no? Pero esto nomás hizo el accidente, no, falló procedimientos, falló comité de fatiga, falló materiales, ¿no? Un almacenamiento inapropiado, fuera de especificaciones, falló equipo también, ¿no? Operación inapropiada, no hubo mantenimiento, es decir, se tiene que hacer una revisión integral de todas las causas. Los pasos de la investigación son: en primero, tenemos que reaccionar ante una emergencia y reaccionar bien, pues. Si alguien se accidenta, ¿qué se hace? Se activa el protocolo de emergencia. Y eso está en el plan de emergencia de cada empresa contratista. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer el trabajador? ¿Le va a poner en camilla? ¿Lo va a subir a una camioneta? No, eso no se hace, ¿no? Simplemente se comunica bien al centro de control de emergencia. Entonces, y si mi compañero se ha caído de un andamio, etcétera, o si hay un derrame, una posible explosión, yo tengo que pensar primero en la bioseguridad. Es decir, ¿entro o no entro? ¿Hago o no hago digamos, el evitar, digamos, una complicación? Y si lo puedo hacer, sí, retiro parte de un andamio, etcétera, o incinto, o lo saco a la persona fuera digamos, de una proximidad del fuego, ¿no? Que diga, sí y solo sí va a estar comprometida su vida, ¿no? Segundo, planificación de la investigación. Es decir, vamos a ver ahí cuánto tiempo va a tomar, quiénes van a ser los investigadores. Tercero, la recopilación y la organización de datos, ¿no? La recopilación y organización de datos tiene que ser eh, muy estricto, pues. A veces parece que la recopilación de datos
va contra el trabajador, ¿no? Y tenemos que hacer investigación de accidentes objetivos. Acá no hay la necesidad de perjudicar a un trabajador. Cuando ya ocurrió un accidente, lo que tenemos que hacer es atrapar los hechos. Para eso tenemos que ver el hipercer continuo, los PETs, dónde estaba, se hace un dibujo a mano alzada para ver la ubicación de las personas, se hace una entrevista, etcétera, ¿no? 4, el análisis causal y los estudios especializados. 5, se formulan las acciones preventivas y las acciones correctivas. La acción correctiva es para el caso y la acción preventiva es para, digamos, irradiar esa función, esa corrección en los demás elementos, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión, se acordarán ustedes que en el área de auxiliares había un trabajador que había utilizado parte de una escalera telescópica, la mitad, para subir en un camión Leternam. Acción correctiva, botar, desechar esa escalera, ¿ya? Eliminación, jerarquía de controles. Y acción preventiva, ¿qué es? Acción preventiva es, oye, anda a ver todas las escaleras, verifica en qué estado están, codifícalas, hagamos un programa de inspección para esos accidentes, perdón, para esas escaleras. Entonces las correctivas se tienen que convertir en preventivas. Y la elaboración del informe, donde tiene que estar precisamente pues todos los hallazgos, etc. Y 7 es el seguimiento y evaluación. En el tiempo se tiene que evaluar si esas acciones correctivas que se han planteado realmente pues se están corrigiendo o no. Porque puede ser que en el momento te has emocionado y has planteado, digamos, unas acciones, y has dicho, ya, que se compre una guarda, que se cambie, digamos, la marca de estos equipos, etc. Y no se hace. Entonces el factor de riesgo sigue latente. ¿Ya? Bien, en cuanto a las acciones inmediatas, que son causas de los accidentes, tenemos que tomar control del lugar de los hechos, ¿no? Procurar la atención de los primeros auxilios, controlar los accidentes, ¿no? Los potenciales accidentes secundarios, ¿no? Si alguien se cayó, va a rescatar y está algo suspendido, puede ser que le caiga, ¿no? Entonces, tenemos que asegurar el área, y aunque no le gusta el accidente, a nadie le gusta, bueno, entonces tiene que tomar fotos, videos, diagramas, etcétera, o testimonios, ¿no? Se tiene que evitar que las evidencias se alteren o sean retiradas, ¿no? Eh, Hubo un accidente en el taller de llantas, muy conocido, donde había un trabajador que se accidentó por segunda vez. Y el trabajador no le gustaba trabajar en grupo, pues. Este trabajador le dijeron que iban a ir con la posición 1 2 de las llantas y que la parte trasera lo iban a hacer después, ¿no? Y este trabajador se fue a trabajar solo en la parte de atrás, puso una botella con un pistón, una botella hidráulica, ¿no? Para botar la pestaña del seguro del aro de la llanta, solo, empezó, digamos, con el pedal a impulsar y ¡boom! La botella cayó y le llegó en la nariz, le rompió el pómulo. Y estaba con su sangre, pues. Yo salí del taller de Komatsu y lo encontré con toda su sangre. Y lo encontré arrastrando el trípode que servía precisamente para poder colocar. O sea, ese era el control de ingeniería que ya en el año 2010 había dado un accidente y que ya ese era su control, ¿no? ¿Y cuál era la evidencia de que, porque él dijo cuando estaba en el hospital, no, sí estaba con trípode, etcétera? Era el recorrido de la sangre, pero no, recorrido de ida y de vuelta, ¿no? Entonces, mal, pues, ¿no? Entonces, se tiene que investigar todos estos elementos, ¿no? Con mucho cuidado. Ahora, la planificación de la investigación, nadie se va a tomar pues 5 días sin investigar un accidente, ¿no? Dependiendo de la potencialidad, etcétera. Hay que hacer una carta Gantt, ¿no? Para ser efectivos, ¿no? Porque no está bien también a la persona que
que está accidentada, tenerlo 2 días, 3 días sentado y seguir contando su historia. Bueno, a nadie le gusta eso. Entonces hay que ver cuándo empieza y cuándo debe terminar esta investigación. Si dura 2 días, 2 días, ¿no? Para sacar el aprendizaje. La recopilación y la organización se hace a través de las 4P o el famoso PEPO. Las 4P indica, tenemos que ver cuando hay un accidente grave, obviamente, ¿no? Personas, equipos, procedimientos y organización. En las personas, en qué día de su guardia ha estado, si ha descansado bien, si tiene alguna enfermedad preexistente, etcétera, etcétera, etcétera. En equipos, si tienen un mantenimiento, si se ha cumplido con su mantenimiento programado de las 5.000 horas, 10.000 horas, etcétera. Los procedimientos, si han sido entregados, difundidos, comprendidos, etcétera, y si están completos, y si el paso en el que se ha accidentado la persona precisamente está ahí, o tal vez no está, ¿no? En cuanto a la organización, cómo se cumplen las políticas, ¿no? O si tal vez los estándares son letra muerta y todo el mundo hace lo que quiere, ¿no? Y el PEPO es lo mismo, pues, ¿no? Personas, equipos, procedimientos, ¿no? Y la organización. Se tiene que ver la posición, el lugar de la ocurrencia, la ubicación del trabajador, las herramientas o los materiales, las personas del trabajador lesionado, cuáles fueron las órdenes, el tiempo asignado, ¿no? Las partes, las herramientas, equipos, si hubieron herramientas hechizas, etcétera, y los documentos, ¿no? Si hubieron procedimientos, guías instructivos, comunicados. Y recoger las evidencias, bueno, evidencia física, ¿no? De lugar, de posición, evidencia documentaria, ¿no? Evidencia física a veces se hace parchando el trabajo, ¿no? A veces se hace con un método que no es un método, digamos, o una técnica aceptable, ¿no? En una ocasión, en una lesión de manos, cuando no entraba pues un pin en un engranaje, en un MT, ¿no? Estoy hablando de otro contratista, ¿no? Dice, oh, métele tubo, métele taco, compadre, métele montacarga, ya. Sucedió el accidente, ¿no? Fractura expuesta del dedo. La primera foto. Entonces decía, ¿qué hacía ahí un taco grande? No, ese taco era, no, mentira. ¿Cómo ese taco han hecho el primer intento? ¿Y está en el IPRC continuo? No. ¿Y por qué metieron montacarga? Si el montacarga es ya un elemento, digamos, de mayor fuerza. Ujú. Entonces todo eso se tiene que ver. Entonces, ¿qué estamos fallando? En inicios de personas hay que hacer la entrevista, pero hay que hacerle sentir mal también a la persona, pues. Eso también, por favor, un mensaje a los supervisores. Un reporte de un accidente. Parece un elemento policíaco esto, ¿no? Pasa, a ver, ¿quién se casi accidentó? Yo dije, a tu testigo. Muy bien, viene con su testigo. Y a ver, llena acá tu testimonio. Llena su testimonio. A ver, tu DNI, tu firma y tu huella digital acá. Y estoy acá en la supervisión de seguridad o estoy en la comisaría. No puede ser eso. Simplemente se tiene que... Claro que sí se requiere hacer estos documentos, pero hay que hacerlo amigable, pues. Y hay que entenderlo así también. Es proactivo esta función. Y prácticamente le estamos rogando a los trabajadores para que reporten los casi accidentes, porque ahí está la gestión del conocimiento, pues. Y bueno, la entrevista al testigo tiene que ser una entrevista muy respetuosa, ¿no? Muy respetuosa, no señalativa, ¿no? Se tiene que respetar su versión, en forma libre, ¿no? Si tiene una versión en forma libre. Tampoco inducirlo, ¿ya? Algo así como, y esto también va para los supervisores de área, ¿no? Entonces, oye, seguro que el supervisor no estaba, ¿no? O seguro que... Entonces, no, entonces, y como siempre hacen eso, no esas cosas, sino simplemente que sea algo objetivo, que pueda salir algo objetivo, es decir, eh, ¿qué es lo que pasa? De que mm, algunos trabajadores, por ejemplo, yo vi un caso en el que un trabajador se lesionó el hombro. Entonces, ¿y cómo fue? A ver, haz tu relato. ¿Y qué haces 2 días antes?
porque era el primer día de su guardia que se accidentó. Dijo, no, ¿sabe qué? Yo le ayudo a mi papá, que es albañil, a llevar este cemento al techo, etcétera. Entonces ya había una dolencia, una preexistencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿Sabe qué? Evita trabajar en tus descansos, ¿no? Sí, que no alcanza, etcétera. Pero trata de hacer alguna, apoya a tu papá en algunas cosas, digamos, administrativas, más no de labor, ¿no? Porque vas a estar fatigado y vas a complicar tu actitud para el trabajo. Bueno, entonces hay que siempre con prontitud entrevistar a los trabajadores para que no haya una versión u otra versión. E inclusive no está bien eso, pues, ¿no? No está bien que nos confabulemos para sacar una historia bonita, etcétera, ¿no? O sea, y se tiene que documentar, ¿no? Estos testimonios, ¿no? Se tiene que hacer sentir cómodo, pues, al accidentado, ¿no? Explicarle el propósito. Mi nombre es Luis Guaitán, soy supervisor de seguridad y eh, el propósito de la investigación es que podamos encontrar aquí los hechos o algunas causas que podemos implementar algunas cosas que están faltando, ¿no? ¿Nos podría relatar lo sucedido, por favor? Y hay que escuchar con atención, ¿no? Y solicitarle como un aporte, ¿no? La evidencia física es pues equipo, herramientas, materiales, ¿no? Porque puede ser que ustedes están haciendo soldadura en planta, soldadura en armados, etcétera, y las condiciones, pues aquellas, ¿no? Que no están tal vez en su responsabilidad de ustedes han fallado, ¿no? Ustedes pueden ser víctimas de esas condiciones, ¿no? Entonces, por eso que seamos objetivos en eso y que veamos una investigación de accidentes en forma técnica, pues, ¿ya? Bien. Y la evidencia física pues está en los tableros, ¿no? Tableros sin línea a tierra, el desorden, fallas estructurales o mal diseño, ¿no? Mal diseño. Por ejemplo, en el track shop, ¿ya? Había un trabajador que se estaba colocando los guantes. Estaba caminando y entonces, ¡pam! Se dio con una esquina en los lentes. Y este trabajador era bajito, chatín. Entonces, ¿qué pasa? De que dijo, Inge, si pasaba otra persona, le reventaba los labios, ¿no? ¿Y qué era? Era una saliente. Y conversamos ahí con el administrador y para poder cortar eso, ¿no? Entonces, ¿y qué hubiese pasado si no se reportaba eso? Esa saliente de fábrica del track show, como un puntal, hubiese permanecido ahí, ¿no? Hasta que alguien se rompa los dientes, etcétera. Para eso sirven los casi accidentes. ¿Están de acuerdo? Eh, la fuente de evidencia física hay que ver posiciones, equipo, partes, piezas, papeles, documentos. De igual forma, evidencia documentaria, ¿no? Que podría estar en forma impresa, fotos, videos. Esta evidencia es útil para ver, digamos, para examinar si se están cumpliendo las políticas, las especificaciones, ¿no? Porque puede ser que la empresa esté logrando reducir su índice de accidentabilidad y los trabajadores no entienden, pues, o sea, que tienen que tienen que ir de la mano o tienen que hacer verbo esa intención, ese compromiso de la empresa, ¿no? Empresa cuidándoles y trabajadores haciendo actos subestándar, no puede ser. Indicar las actitudes y acciones de la gente involucrada en el accidente, ¿no? Eso también es gestionable. En Armados hemos tenido un accidente de un trabajador que se accidentó en el día 16 de una guardia de 14x7. ¿Y por qué? Porque se le hizo quedar 2 días más. Bueno, pero eso es normal. No, pero ese día que se accidentó, había programado el señor el bautizo de su hijita. Y ya tenía él contratada, digamos, su orquestita de salsa, etcétera, antes de pandemia. Entonces, ¿su mente dónde estaba? Su mente estaba en otro lado. Es la famosa frustración, ¿no? Entonces, tenemos que ver eso, ¿no? ¿Por qué presenta esa actitud? O puede ser que un trabajador no quiere estar en mina simplemente, ¿no? No le gusta este trabajo, o ya consiguió chamba en otro lado, este es su último mes, y está desganado, etcétera. Podría ser, ¿no? Podría ser.
O tal vez la prisa. Y mucho les he hablado esto de la prisa y la autoprisa. Querer sacar la chamba rápido, etcétera, como si no hubiera relevo, como si. Entonces, esas cosas pues también hay que ver, ¿no? Esos estilos de trabajo, ¿no? O tal vez un trabajo mal planificado, ¿no? Entonces, los documentos de la gestión también, ¿no? Si en el IPRC continuo está, si me he accidentado con barretilla, debe estar ahí en la barretilla, ¿no? Eh, y el comportamiento pasado y presente de las personas, ¿no? Es decir, lo que tenemos, ¿no? En cuanto a obedecer procedimientos, etcétera. Y es peligroso personas pues con complacencia, ¿no? Es peligroso, ¿no? Por ejemplo, cuando se cayó una persona en el año 2011 de la pala PIH, se cayó esta persona de la pala PIH, ¿y qué había pasado? ¿Por qué se cayó? Porque toda la escalera de la pala cayó, cayó con él. Y después de eso, ya me dijeron, Inge, no es la primera vez que falló esa escalera. ¿Cómo así? Ya una fecha había un pata que se había quedado ahí, esa escalera se había trabado y tuvo que saltar, porque era cambio de guardia. O sea, ya estaba avisando, ¿no? Ya habían incidentes pasados, ¿ya? Pero se reportó, no se reportó. Entonces, tenemos que ver esto y el resultado de las inspecciones, ¿no? Se hizo inspección de esas partes críticas de la pala, del PIN, de las carteras, etcétera. Entonces, toda esta documentación debe acompañarnos. Y se deben elaborar dibujos, diagramas, ¿no? Generalmente en minería subterránea, dice, ¿dónde ha estado tal persona? ¿Dónde ha estado tal persona? Etcétera. Entonces, a ver, hazme un dibujo. Y se hace el dibujo, ¿no? El examen del equipo, en qué situación ha estado, etcétera. Y las fotos del incidente, ¿no? También una reconstrucción de los hechos es importante, pero tiene que ser controlada. ¿Por qué? Porque a veces algunos por hacer un informe quieren tomar una foto de dónde estaba la persona y pasa el segundo accidente, ¿no? Entonces tiene que ser controladas. El análisis causal siempre, pues, como les hemos manifestado, tiene que ser de acuerdo a los por qué, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Por ejemplo, creo que en Tapacayo, en Cerro Verde, se cayó la canastilla de una grúa, ¿no? Y falleció uno de los dos trabajadores. ¿Por qué? Porque la canastilla, no, porque se soltó la canastilla del brazo de la grúa. ¿Y por qué? Porque había un pin acondicionado hechizo, ¿no? Que no era de la marca. ¿Y por qué? Porque la canastilla era diferente de la marca de la grúa. ¿Y por qué? Porque se permite que se, que se, que se hagan esos aditamentos, ¿no? Esos aditamentos, ¿no? Sin especificación. ¿Y por qué? Porque no hay un procedimiento de evitar, digamos, esto, prohibir. ¿Y por qué? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la determinación de medidas de control, las acciones correctivas y preventivas, ya les he hablado, es una acción correctiva, es un conjunto de tareas, cada uno con responsables y plazos determinados. Tiene que haber plazos y responsables. Y una acción correctiva dice implementar, digamos, o modificar un PETS. ¿Quién lo va a hacer? Tiene que ser Juan Pérez. ¿Y en qué tiempo? Tiene que ser en un plazo. No puede decir la supervisión, ¿no? Si dice la supervisión, hay 9, 2 supervisión. No, el otro lo hará, el otro lo hará, el otro lo hará. Todos piensan que lo va a hacer el otro, ¿no? Y no se termina haciendo, ¿no? Entonces tiene que recaer en una persona y un tiempo establecido. Y eso es supervisable, pues eso es medible. Y empresa que no cumple con su plan de acción de las acciones correctivas de un incidente, no está en la mejora continua, pues. Entonces, la mejora continua, y lo dice, revisen la norma, dice, ¿qué es mejora continua? Tiene 4 elementos, pues. Y uno de ellos es precisamente que se cumplan los planes de acción, ¿no? El informe de la siguiente, ya para terminar, nos indica pues aquí los actos subestándar, condición, qué ha ocurrido, ¿no? Una descripción, qué correcciones se plantean, quién lo hará, etcétera.
y esto tiene que ser correctamente elaborado. Bueno, señores, les agradezco mucho, pero siempre indicándoles que tienen que reportar sin miedo, ¿ya? Y la supervisión tiene que ver bien a la persona que reporta los casi accidentes. Y no quisiéramos pues este accidente, ¿no? Entonces, me he enterado que había un accidente fatal en Antamina y eso nos debería llegar a pensar de que esa posibilidad puede estar, ¿no? Entonces, siempre que hagamos un trabajo ordenado, metódico, que todos cumplamos roles, el trabajador de cumplir su rol de trabajador, el líder, de igual forma de liderar el supervisor, de hacer la supervisión, la revisión de los procedimientos en campo, y etcétera. Eh, entonces vamos a tener pues mayor control y menor probabilidad de que ocurra un accidente. Siempre tengo noticias de ustedes y veo que no hay accidentes, por lo cual los felicito. Y bueno, es momento de quitarme el micrófono porque si no continuamos hablando cosas que ya los hemos remarcado. Es un gusto otorgarles estos mensajes a cada uno de ustedes. Espero verlos pronto.